Vamos a invitar a una pequeña mesa de discusión a nuestro ponente, el doctor Víctor Ullosa, el doctor Alberto Haber Holguín y el doctor Enrique Grau Hernández, por favor. Y si bien, como lo mencionó en su presentación, doctor Ullosa, el trasplante lamelar no es algo nuevo, sin embargo, la nueva tendencia ha renacido y lo ha actualmente colocado como una gran herramienta contra el trasplante penetrante. Y los cirujanos renuentes a esta nueva tendencia de realizar trasplantes lamelares anteriores se escudan o argumentan que las agudezas visuales son inferiores a las que logran con un trasplante penetrante. ¿Cuáles serían sus medidas previsorias para poder alcanzar agudezas visuales similares a un trasplante penetrante en un trasplante lamelar anterior? Doctor Ullosa. Bueno, como lo había comentado yo, evidentemente siempre tratar de intentar DAL, que es la mejor técnica que existe en cuanto a agudeza visual, consigue agudezas visuales exactamente igual que la queratoplastia penetrante porque realmente no deja una interfase como tal. El problema que habíamos comentado pues es la dificultad de hacerlo. Evidentemente en manos expertas esto va mejorando, por lo tanto el estarlas haciendo mejora la curva de aprendizaje y entonces se pueden hacer de una forma más exacta. O el hacer uso de la tecnología, como habíamos dicho, el de un paquímetro o del femtosegundo, nos permite que podamos realizar esta técnica con mayor seguridad o aumentar nuestro rango de éxito, ¿no? Estamos muy emocionados con la técnica de PAL, que hemos visto que da unos excelentes resultados. Tal vez la agudeza visual todavía falta seguimiento a un año, no llegan a 20/20, pero con un 20/30 para un paciente sin rechazo endotelial, yo creo que es una excelente idea. Para el femtosegundo yo creo que le falta todavía evolución, es decir, estamos todavía muy en pañales en cuanto al femtosegundo, pero no descarto que probablemente en un futuro haya femtosegundos de mejor calidad y que permitan cortes más profundos con igual mejoría visual. Bien, doctor Haber. Sí, bueno, tenemos que recordar que la valoración correcta de un paciente al cual se le plantea la posibilidad de un trasplante va más allá del limbo de lo que vamos a analizar en la córnea. No es lo mismo un paciente que tiene un queratocono muy avanzado, una córnea muy adelgazada, pero tiene 13 años de edad, que tiene un riesgo de rechazo mucho más alto que a lo mejor un paciente de una edad algo más grande. Entonces, yo creo que cualquier alternativa en un paciente que tiene un riesgo más alto, inclusive por el solo factor de la edad, hay que intentar estas nuevas tecnologías, ¿no? Lo malo es que, bueno, a lo mejor la que se prestaría ideal, pues sería la Big Bubble. Lo malo es de que tiene un índice de recambios altísimo, ¿no? Yo creo que si tu pregunta va dirigida a si existe o hay lugar todavía para el trasplante penetrante en pacientes en el que el endotelio está sano, yo te diría que probablemente sí, en un espectro muy pequeño. En todos los demás deberíamos, y creo que estamos obligados a intentarlo, no siempre sucede, no siempre se puede, pero debemos estar obligados a intentar un lamelar anterior. Con los recursos que tengamos, se necesita lo mismo que se usa para un penetrante, más una aguja, ¿no? Ese es el único material que necesitas para intentarlo. Entonces no tiene que existir el femtosegundo o los trépanos súper sofisticados para poder intentarlo. Y probablemente ese paciente, ahorita me quedé pensando, ¿en qué paciente yo probablemente no intentaría un lamelar? Paciente 70 años, con una superficie ocular perfecta, con queratocono, pequeño, que vaya a hacer un trasplante de tamaño mediano, en ese probablemente, ni me molestaría, ¿no? Porque también es cierto que una cirugía, un lamelar, pues aumenta el tiempo quirúrgico, aumenta los gastos del paciente en tiempos, cuando en algunos centros pues hay que pagar por hora, ¿no? Entonces, bueno, aumenta el gasto, aumenta la exposición del ojo al ambiente cuando está medio a cielo abierto. Entonces, bueno, pues en ese sentido, a lo mejor una cirugía que puede ser de 30 a 35 minutos, un trasplante penetrante, en un paciente de muy bajo riesgo, a lo mejor yo me animaría. Y ese paciente de 70 años solamente requería un injerto, ¿no? Entonces, probablemente en ese yo haría solamente el penetrante. En todos los demás, yo creo que estamos obligados a intentarlo. No siempre se puede, pero estamos obligados a intentar un lamelar anterior. Es un comentario muy acertado. Finalmente, el doctor Anwar describió su técnica de la gran burbuja con trépanos manuales para cubrir sus carencias de tejido viable para un trasplante penetrante. Entonces no se requiere de gran tecnología para ofrecer estos buenos resultados y cabe destacar que la carencia fue la que generó esta gran técnica. Y existe otra técnica que no mencionaste, que es la de Meles, ¿no? Que es la manual, la decisión manual, con un cuchillete, de acero
medio curvo, tipo POFIC, se puede intentar, ¿no? Vamos, si el paciente lo necesita, seguramente le irá mejor con un lamelar manual, de disección manual, que con un penetrante. Muy bien. Pasando al siguiente punto que tocó en su plática el doctor Boullosa, quisiera preguntarle al doctor Haber en los trasplantes lamelares automatizados con la asistencia de un microquerátomo. ¿Qué precauciones o qué estudios preoperatorios valdría la pena hacer para darle al paciente un mejor pronóstico tanto posoperatorio como refractivo, puesto que el doctor menciona que hay tratamientos del corte de hasta 350 micras? ¿Por qué no hacer un corte de 350 micras y posteriormente con una cuchilla más delgada hacer un segundo corte para tener una profundidad mayor en un trasplante lamelar? Pues mira, Arturo, yo creo que se vale intentar lo que uno pueda hacer, ¿no? Dependiendo de la experiencia de cada persona. Aquí el problema del microquerátomo es el mismo problema que seguimos teniendo con el microquerátomo. Los cortes no respetan los grosores que nosotros estamos queriendo hacer. Y otra es que los diámetros tampoco es fácil que coincida, ¿no? ¿Por qué un microquerátomo no corta siempre los mismos diámetros? ¿Por qué no vamos a tener siempre la misma córnea con la misma curvatura? Sabemos, y la misma presión, por supuesto. Y si a eso le sumas que vas a poner una cámara artificial, y si a eso le sumas que algunos los vas a avanzar en su mayoría de manera manual, pues yo creo que ya las variables son varias, ¿no? Y la verdad es que, pues ya teniendo otras opciones, el microquerátomo, a pesar de que la interfaz que deja es preciosa, el corte es muy bonito, a diferencia del femto que no lo es, pero el femto me da la ventaja que me da diámetros súper reproducibles, así como profundidades muy reproducibles. Correcto. ¿Y cuál es el papel de la paquimetría transoperatoria o transprocedimiento de estar cortando la córnea? Porque realmente cuando estamos preparando la córnea ya donadora, no conocemos el grosor de una córnea en un medio de preservación. Para un lamelar anterior no tendría ningún sentido. Lo que modificas es la cabeza. Ajá. Para un lamelar posterior sí tienes que medir la paquimetría, dado que lo que estás buscando es el grosor posterior. En el anterior, ese es un solo corte. Estás hablando de la donadora, ¿no? Uh-huh. Es un solo corte y normalmente hacemos un corte mayor al que hicimos en el 350 o 400 o 450 micras, ¿no? Tomas en cuenta que va a estar un 20-30% edematizada y así lo calculas. Yo no veo ningún papel en la paquimetría trans. No. Vamos, tienes que conocer la paquimetría del paciente antes de entrar a cirugía, pero la de la donadora no. Correcto. ¿Y hasta qué paquimetría de corte de la donadora utilizan suturas o prefieren colocar el flap mediante desecación? ¿Cuál sería su punto de corte? En un lamelar superficial. Mira, yo creo que mucho depende con qué lo hagas. Con el microquerátomo los bordes son como un menisco. Tienen una angulación. Tiene una angulación muy oblicua. Entonces casi no tiene angulación, si lo quieres ver así. Y entonces se patinan los flaps. Uh-huh. Mientras que con el femto segundo tú le puedes dar inclusive una orientación invertida, de tal manera que como que se atore adentro, que haga una especie como de llave, ¿no? Que entre y se atore. Entonces probablemente 150 o 200 micras. Sabemos pero con el micro, siempre. Ahora, yo, si les soy sincero, nunca he dejado un flap sin suturar. ¿Por qué? Porque yo estoy calculando un grosor que no tengo certeza en ese instante, aunque tenga un paquímetro ultrasónico, que es de 200 o menor. Entonces yo puedo decir, pues según mis cálculos es de 200 micras, entonces se va a quedar ahí pegado, pero de forma excelente, ¿sí? Pero yo no tengo certeza en ese instante que sea de 200 micras o de 180 o lo que sea. Entonces yo nunca he dejado uno sin sutura, esa es la verdad. Muy bien, pasando al siguiente punto de la queratoplastia lamelar anterior profunda con la técnica de gran burbuja y de doble burbuja. Esta es una pregunta que conforme pasa el tiempo va cambiando este porcentaje, pero ¿cuál es el porcentaje actual de un cirujano mediamente experimentado, que somos nosotros, que estamos tratando de convertirnos a esta técnica de conversión a queratoplastia penetrante? En mi punto personal es 60%. Te va muy bien. Sí. Eso pues, depende de la experiencia de cada cirujano. Es más que un volado de conversión. Lo que está reportado es que va desde el 3 al 80%. Sí. Entonces, todo, ¿no? ¿Y en cuál vamos tú, que tienes bastante experiencia? Yo 40.
No, yo un 80% de conversión. Mira, yo sí, no, yo creo que mucho depende. En México tenemos muchas herramientas para trabajar con keratocono. Entonces tienes anillos, tienes lentes, tienes mucho que hacerle, inclusive hacemos láser sobre keratocono. Entonces los que estamos operando, por lo menos los que yo opero, son pacientes muy avanzados. ¿Sí? De otra forma, si no están muy avanzados, no es que no me anime, es que les hago otra cosa. Y no es comparable con los casos que yo vi operar a los pacientes que yo les hubiera puesto unos Syntax. Correcto. ¿No? O le hubiera adaptado un lente de contacto híbrido y ellos les hacen un trasplante porque es lo único que tienen. Tiene mayor y mejor pronóstico. Y tiene muchísimo mejor pronóstico, además es muchísimo más fácil hacerlo. Yo te diría que en los pacientes que nosotros operamos, es porque ya no hay de otras. Vamos, quizás los residentes no nos dejarán mentir, son pacientes ya con cicatrización, etcétera, donde el porcentaje, yo diría, oscila entre el 30 a 40% de éxito. Pero hoy un paciente con cicatriz, aquí está Guillermo, le salió la gran burbuja, la rompió después, pero sí, o sea, se puede, ¿no? Y está la cicatriz bien profunda y ¡pum! Se hizo la burbuja. Sí, la estadística no se puede extrapolar a nuestra realidad, siendo que ellos utilizan criterios para trasplante lamelar no más de 60 de keratometrías, dioptrías de keratometrías. Operan con keratometrías de 50, yo eso les hago otra cosa, ¿no? 400 micras para trasplantar, no son esos pacientes. Sí, no, nosotros operamos. Y con respecto a la ruptura de la gran burbuja, vimos la técnica muy pulcra en la cirugía que vimos en el video. Esa jeringa, esa aguja de 30G que estamos utilizando para generar la gran burbuja, ¿a qué está conectada? ¿A una jeringa de 5, a una jeringa de 3, a una de insulina? ¿Qué tanta presión de aire tenemos que ejercer para hacer la gran burbuja sin riesgo a tener una perforación temprana al momento de realizarla? Déjame decir, y quizá esa sea la parte más importante en la curva de aprendizaje, más que la cortada, es modular la presión de la y yo eso depende mucho del cirujano. A mí me gusta la de 3, ¿no? Pero lo importante, y platicando hoy, por ejemplo, con Guillermo, es ver tu burbuja y hacerlo despacito, no tienes que hacerlo rápido, es hacerlo despacito hasta que tu burbuja cubra el 80 o 100% de tu área de trasplante. Y yo creo que en ese momento debes detenerte. Yo utilizo la de 3 también y consideraría que a la de insulina le falta tanto potencia como volumen para realizar una gran burbuja. ¿Qué preferencia tienes? Yo uso una de 5 mililitros. Siento que la de 3 es buena, pero siento que tienes más presión y mejor control con la de 5. Pero la de 3 está bien. La de 1 es insuficiente. Correcto. Y también en la presentación mencionó que es una trepanación de 300 micras. Si contáramos con un buen mapa paquimétrico preoperatorio, ¿no les gustaría irse más profundo que 300 micras? Quizá un 80% de la profundidad a la altura de la trepanación, o 300 micras consideran que es lo suficiente para realizar una buena gran burbuja. Todo depende y todo esto va en función de alcanzar el plano predesemético con la aguja, pero con una trepanación un poco más profunda podemos angular incluso la aguja hacia arriba para disminuir el índice de perforación, incluso antes de poner el aire, con una trepanación más profunda y una inclinación de la aguja hacia arriba. Eso te iba a decir, a ver, lo que importa es la profundidad de tu aguja, claro, sino la profundidad del corte, ¿no? Entonces, el corte lo puedes hacer 70, 50, 80%, y tu aguja es la que avanzas hasta tener una profundidad adecuada. Sí hay artículos que dicen, no, bueno, lo hago con el femtosegundo, y entonces mido al 82%, porque no es mejor que el 80%, y entonces, pues sí, ¿no? Pero lo importante es lo que avanza en tu aguja, y probablemente la longitud de la aguja dentro, que vamos de alguna forma valvula en la salida del aire para que se quede adentro y empuje la de cemento, ¿no? De nada sirve meter la aguja a 1 milímetro, hay que meterla a 2, 3. Y a ti mismo, Enrique, el papel de la doble burbuja, después de realizar la gran burbuja, ¿no ocasiona que las burbujas que están dentro de la cámara anterior desplacen la membrana de Descemet hacia arriba en el momento de estar haciendo el corte del estroma residual? ¿Valdría la pena quitarlas? No, yo creo que lo que debes hacer es descomprimir tu cámara. A mí me gusta la burbuja en cámara anterior, me gusta como guía y además como indicador de que Descemet sigue íntegra. Pero lo que debes hacer es descomprimir la cámara anterior, quizá dejarla semiplana, y eso facilita la separación y los cortes, ¿no? Sí, tiene grandes ventajas la burbuja en cámara anterior, ¿no? Como habíamos dicho, por un lado, crea una interfase que te permite visualizar mejor el espacio predescemético para poder inyectar el aire. En segunda,
al desplazarse el aire, al realizar la gran burbuja, te das cuenta que se realizó la burbuja y que se desplaza este aire hacia la parte periférica, ¿no? Y finalmente, como decía Enrique, también para visualizar que esté íntegra la membrana. Correcto. Pasando ahora a los trasplantes lamelares anteriores con el láser de femtosegundo, que vimos que hay un alto índice de complicaciones, que se debe de reservar este tipo de trasplante para pacientes que tendrían un alto riesgo de rechazo o una mala posibilidad de realizar un lamelar anterior profundo con gran burbuja. ¿A qué atribuyen la disminución, o sea, la no seguridad de disminuir la capacidad visual después del evento quirúrgico? Al efecto velcro que generan los impactos del femtosegundo, que hacen una dispersión de la luz, o a la disparidad del injerto que mencionó que el doctor Boullosa genera. ¿Cuál es la teoría que genera que estos trasplantes no tengan mejoría de la capacidad visual? Sí, por un lado, como hemos visto, las superficies son más rugosas, a diferencia de los hechos con microqueratomo, que son superficies más lisas. Entonces, esa interfase hace que la agudeza visual no sea mejor. La otra, como bien es sabido, es la profundidad a la cual se hace el corte. Las lamelas posteriores generalmente son más laxas, entonces generalmente cuando te vas más posterior, las agudezas visuales son mejores. Cuanto más anterior te vayas, son peores. Muy bien. Quizá nada más completar lo que dijo Víctor. Que los disparos del femtosegundo son perfectamente regulares. Lo que es irregular es el estroma. Entonces el estroma posterior, digamos, es más laxo y entonces quedan los puntos quizá un poco más dispersos entonces la regularidad del corte no es tan buena. Hasta donde yo tengo entendido, y no lo he leído, pero hasta donde yo tengo entendido se están haciendo algunos, el Luis izquierdo creo que le está subiendo la presión del ojo a 70, ¿no? Para que comprima las lamelas posteriores y pueda hacer el corte. Yo no sé si eso tenga algún sentido clínico, pero probablemente sí mejora el resultado del corte, ¿no? Pero en general es bastante desconcertante. Hay interfaces que las vemos bastante bien, que dijimos, este ojo debe de ver 20-30, 20-40, y está viendo 20-80, 20-100. Y viceversa, vemos interfaces feas, con depósitos y que están viendo bien. Es decir, ahí hay una ficha que no acabamos de encontrar. Cuando se utilizaban láseres mucho más lentos, que sí había un efecto velcro muy importante, pues incluso se le ponía un poco de láser, ¿verdad? Se va a regularizar con el láser, algo de excimer se va a regularizar, y el resultado siguió siendo bastante malo, ¿no? Probablemente esa ficha tenga que ver con la alineación de las fibras de colágeno. Yo siempre lo he pensado, Arturo, fíjate que sí. Sí, yo creo que algo ha de tener que ver ahí. Dicen, bueno, pero ¿por qué en la parte anterior no sucede eso? Bueno, tal vez porque la orientación de las fibras en la parte anterior, debido a la compactación, no es tan relevante como en la parte posterior del estroma, ¿no? Sí, porque ni con microqueratomo ni con femtosegundo tenemos ese problema en flaps. Ni en lamelares posteriores. Pero algo ahorita que me estaba acordando del Congreso, algo dijo el italiano el año pasado. ¿Cómo se llamaba? El italiano que vino al Congreso el año pasado, del de córnea. Mario. Bueno, él sí hizo estudios de microscopía. Mario. Hizo estudios de microscopía electrónica de barrido sobre la superficie de los lamelares con femto y sí encontraba con microscopía electrónica de barridos, ¿no? Y los presentó en el Congreso, creo que ya lo publicó inclusive, donde sí se ve que francamente existe una irregularidad y no son tan perfectos como como quisiéramos, ¿no? Como quisiéramos. Ahora cambiando al otro tipo de trasplante que mencionó el doctor Boullosa, el trasplante con excimer láser, y ya retomando el punto que se mencionó anteriormente, los pacientes que van a llegar a un trasplante de córnea lamelar en nuestra realidad son conos muy curvos, son conos que ya tienen cicatrización estromal, conos que ya tuvieron eventos de hidrops. ¿Cómo vamos a realizar un buen mapa paquimétrico para extrapolarlo a nuestro excimer láser y pueda realizar una ablación adecuada? Hemos tenido en nuestro protocolo perforaciones por un mal mapa paquimétrico con el excimer láser. Sí, efectivamente hemos metido pacientes que a lo mejor se salían un poquito del rango, ¿no?, de seguridad, y sí, efectivamente hemos tenido perforaciones. Son microperforaciones del tamaño de la micra del spot, y realmente se manejan bastante bien, se le coloca la córnea y el resultado sigue siendo, a pesar de ello, bastante bueno. Nos decía el doctor Carriazo, así como en Petit Comité, que la tendencia y lo nuevo que quiere sacar es provocar intencionalmente esas microperforaciones en la periferia para que el tejido se asiente mejor.
Lo que habría que ver es el daño endotelial que pueda tener esas perforaciones. A pesar de que la frecuencia y la tasa de repetición de este láser que realiza el trasplante con Excimer, que es de 750 kilohertz, se llega a calentar el hertz, tiene razón, se llega a calentar el tejido. ¿Hay pérdida endotelial en estos pacientes por el calentamiento del tejido que hace el Excimer láser a profundidades tan extremas? Yo realmente no me preocuparía ese aspecto, Arturo. Yo creo que lo que nos debe preocupar es de que estamos usando un paquímetro óptico que cuando existe una pequeña cicatriz, cuando simplemente la densidad del estroma no es la misma, nos da mapas completamente erróneos. Cuando tengamos realmente un mapa paquimétrico, pero hecho con un OCT, que no sea el espectro de la luz visible, vamos a tener muchas ventajas. Y mientras no tengamos un mapa que se vaya actualizando segundo a segundo en el tratamiento, también vamos a tener fallas, porque no es lo mismo conforme se va ablacionando el estroma, no se ablaciona a la misma velocidad si no tiene una consistencia homogénea. Es decir, donde hay una cicatriz o donde está aumentado la densidad del estroma, va a tardar más en ablacionar el láser que en las zonas que es más laxo. Por lo tanto, tendría que ser en tiempo real y tendría que ir distribuyendo la energía del láser más en un lado que en otro, ¿no? Eso no nos deja de entusiasmar, ¿no? Estamos muy entusiasmados con el PALC, pero yo creo que sí le falta muchísimo, ¿no? Sí, todavía tiene una amplia gama de posibilidades este tipo de trasplantes. Y finalmente una pregunta a ti mismo, Alberto Haber, con respecto al trasplante que mencionó el doctor Boullosa, trasplante de membrana de Baumann, mencionó que una de sus indicaciones era defecto epitelial persistente. ¿Qué beneficios podría tener la dificultad de cosechar una membrana de Baumann contra un injerto de membrana amniótica, por ejemplo, para un defecto epitelial persistente? Pues definitivamente la transparencia, ¿no? La membrana amniótica, pues sí, se puede biointegrar, tiene muchísimas ventajas como andamio para tener una membrana basal sana, pero es opaca, ¿no? Yo creo que ese es su... Y aparte, no todas las membranas son iguales, ¿no? Hay unas que son muy transparentes, muy lindas, otras que se opacan demasiado. A ver, pero entonces lo que estamos trasplantando desconozco, ¿es membrana basal o Baumann? Porque lo que dice él es que trasplanta Baumann. Y el problema es la membrana basal. Claro. ¿No? Y lo que estamos haciendo con membrana amniótica es darle una membrana basal. Una membrana basal sana. No le estamos dando... Baumann es una condensación anterior del estroma. Sí. De hecho, ni siquiera se llama membrana de Baumann. Todavía no me queda claro qué es lo que hace. Porque esto es una condensación. Baumann como tal es una condensación anterior del estroma, donde no hay queratocitos, son 10 micras. ¿Cómo lo hizo para separarla? Lo presentó, cuando vino Meles a nuestro congreso, presentó los primeros casos ahí, yo no le entendí nada. Yo ya no quise ahondar en el tema, pero yo no entendí nada. No, bueno, ya lo hago hablar en español, pésimo, bueno, no lo entendí ni... Pero luego lo voy a escuchar y tampoco lo entendí. Entonces, no sé qué es lo que quiera, ni qué es lo que está haciendo. Y lo de meterla dentro del estroma, pues esa está padre. Está padre. Está padrísimo. Alguna vez, inclusive lo hicimos nosotros ahí en Wet Lab. Sigue teniendo un pero, que es bueno, una vez que engruesas el queratocono, pues sigue curvo, y sigue curvo, pues ve mal, cuando lo que queremos hacer es que vea bien, ¿no? Y le aumentaste otra interfase. Y le meterá otra interfase, sí, que probablemente sea lo que lo frene. A la hora de hacer ese pequeño haze, o esta cicatriz, pues es lo que contiene un poquito más, ¿no? Muy bien, antes de finalizar la mesa redonda, ¿alguna pregunta del público? ¿Cómo que no? Yo les quiero preguntar, Doctor Aranda. con viscodisección, ¿cómo les va en lugar de burbuja, de la neumodisección? Hay una cánula padrísima que se llama cánula de Sarnícola, que es una cánula curva con un agujero abajo y con un visco dispersivo, porque el cohesivo es muy difícil de empujar por ahí, pero con un dispersivo se puede y funciona bien, nada más que hay que hacer un túnel profundo. Entonces se hace pues, con la aguja o con ¿cómo se llama? La cánula de Fogla, con algún tipo de disector romo, se hace primero el túnel largo y profundo, y luego con esta cánula se mete y puede uno intentarlo disecar. Y también funciona bien. Creo que la rapidez con lo que uno lo hace también tiene que ver con la separación. Entonces, si uno lo hace rapidito, se bota de cemento más fácil. Creo que el visco es muy importante para después separarla.
mantenerla. Yo compré la canulita, personalmente lo he intentado un par de veces y la verdad es que me cuesta mucho trabajo empujar el visco, pero se puede y está descrito y ahí está la cánula para eso, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Doctor Hernández. Hablando de la curva de aprendizaje, por ejemplo, en un escenario, un lamelar anterior, big bubble, buena preparación, ya todo perfecto, no está suturando, va por la sutura 15 y se le hace una perforación. O la 16. Se desgarra o se hace un puntito, y si hay una perforación Normalmente cuando son perforaciones a la hora de la sutura son periféricas Son y pequeñas. terminas el procedimiento y le colocas una burbuja de aire y ¿no? Bronca cuando se perforan en el centro, porque entonces si tienes edema persistente lo tienes en el centro. Entonces yo creo que se vale intentar rescatarla siempre y cuando las perforaciones no sean centrales. Si inclusive a la hora de cortar, a la hora de dividir los cuadrantes, tuviste una perforación de mediano, moderado tamaño, 2 milímetros, si quieres, el periférico, lo que debes de hacer es nomás no generar presión, bajarla, quitar la burbuja de adentro, quitar el líquido, dejar la cámara plana y entonces suturas. Y al acabar tu procedimiento, lo llenas el ojo con aire, no tiene mayor problema. Rescatarla cuando está fracturada en el centro es muy difícil. Y en esos casos evitar colocar viscoelástico en la interfase porque va a evitar que se pegue eventualmente. Muchas gracias al doctor Boullosa por su extraordinaria ponencia y agradezco a los panelistas de la mesa redonda.